Viernes 6 de diciembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en la presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy, mis queridos hermanos. La primera es tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 29, versos 17 al 24. Esto dice el Señor: pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso el Señor, que rescató a Abraham, dice a la casa de Jacob: ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia, y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio es tomado de San Mateo en el capítulo 9, versos 27 al 31. En aquel tiempo 2 ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creen que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que les suceda conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, la palabra de Dios del día de hoy nos dice a través del profeta Isaías que pronto se va a convertir el Líbano en vergel, y el vergel va a parecer un bosque. Está hablando el Señor por boca del profeta de un tiempo grande, de un tiempo poderoso, de un tiempo de bonanza, un tiempo de fertilidad. Y entonces aquel día oirán los sordos las palabras del libro.
Me encanta esa expresión del profeta Isaías: abrirse en los oídos del sordo para escuchar la palabra de Dios. Qué importante, mis queridos hermanos, es abrir el oído interior y empezar a gustar del manjar de la palabra. Hay muchas personas que escuchan la palabra, pero no la llevan a la práctica, o escuchan la palabra y se les olvida rápidamente. Abrir el oído del sordo es esa gracia de parte de Dios que nos hace auténticos y verdaderos discípulos del Señor. Cuando empezamos a cumplir sus preceptos, a hacer caso a su voluntad, en ese momento se puede decir, se han abierto los oídos del sordo. Podemos tener oídos para escuchar físicamente las cosas, pero estar sordos espiritualmente. Y también añade el profeta: sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Es decir, que también se cae aquella venda de los ojos. Y esto puede ser leído en una doble dimensión, una literal y otra espiritual. La literal tiene cumplimiento en el Evangelio del día de hoy, porque aquellos dos ciegos que se acercan a Jesús reciben la gracia de poder ver. Sin embargo, también de carácter espiritual, porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Mesías, Salvador, Él rompe la ceguera que nosotros tenemos y nos permite ver con claridad. Queridos hermanos, nada tan importante en la vida como poder ver con claridad y escuchar la palabra de Dios. Creo que eso es algo fundamental para todos nosotros, poder ver claramente las cosas como son, darnos cuenta de la situación en la cual nos encontramos para poder eliminar de nosotros todo aquello que nos desvía del camino que conduce a la vida. Hay muchas personas que creen que son muy inteligentes, pero están enredados en vicios, en pecados, están ciegos espiritualmente hablando. Y por eso también dice el profeta Isaías que el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob: ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Que la vergüenza se vaya de nosotros, hermanos, porque nuestro Dios está en medio de nosotros, porque el Señor es el que dirige nuestros pasos, es el que gobierna nuestra vida, es el que está caminando a nuestro lado. Hay muchas ocasiones en las cuales podemos dejarnos sumir en la vergüenza, pero no hay vergüenza más grande que la vergüenza de no escuchar al Señor, la vergüenza de quedarnos acomodados en el pecado y en los vicios y no dar el paso a la conversión. Por eso dice el profeta: los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Todo esto con la llegada del Mesías, con la llegada del Salvador. Debemos pedirle a Jesús, que es el Mesías, el enviado de Dios, que empiece a romper nuestra sordera, que empiece a tumbar de nosotros las escamas de los ojos que nos impiden ver con claridad. Dice San Agustín de Hipona: clamaste y llamaste, rompiste mi sordera. Es la gracia de Dios, exhalaste tu perfume y pude oler. Es el Señor que despierta nuestros sentidos, espiritualmente hablando. Por eso los ciegos que seguían a Jesús por el camino gritaban diciendo: ten compasión de nosotros, Hijo de David. Esa debe ser la clave de la oración de cada uno de nosotros, pedir la compasión de parte del Señor. Señor, ten compasión. El tiempo del Adviento previo a la Navidad debe ser un tiempo para pedir perdón, para pedirle compasión y misericordia al Señor, para reconciliarnos con aquellas personas que hayamos establecido algún tipo de enemistad. Y si se trata de Dios, también tenemos que acercarnos al confesionario y pedir perdón por nuestros pecados.
ya que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, como hicieron los ciegos, Jesús pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Y es ahí donde tenemos que llenarnos de fe, mis queridos hermanos, y decirle al Señor, como aquellos ciegos del Evangelio, sí creo, Señor, creo. Y el Señor va a decir que se realice de acuerdo a su fe. Y cuando esto sucede, se caen entonces aquellas vendas de los ojos, aquella ceguera, y entonces los ojos de los ciegos pueden ver. Se cumple la palabra, se cumple la escritura, es realmente el Mesías, el Salvador, el que está en medio de nosotros. El hecho de que los ciegos vean, los cojos anden, los sordos puedan oír, son signos de la llegada del Mesías, del Salvador. Y esto puede ser espiritualmente hablando, como también literalmente hablando, porque para Dios no hay nada imposible, queridos hermanos. Por eso le podemos pedir al Señor que sane nuestras enfermedades físicas, y Él tiene el poder y la autoridad. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Él todo lo puede, por eso tenemos que pedir con fe. Pedir con fe es la clave, pedir con pasión es la forma de orar. Queridos hermanos, pidámosle entonces al Señor que durante este tiempo de preparación vaya rompiendo en nosotros todo obstáculo, todo aquello que nos impide ver su rostro, toda tristeza, todo temor, toda angustia, toda incertidumbre, se vaya de nuestros corazones y de nuestras vidas, para que podamos abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo, que quiere venir a morar en medio de nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.